Me llamo Iria. Tengo 38 años. No hace mucho, me senté en la mesa de los demandados de un tribunal del condado, mientras un abogado con un traje que costaba más que mi horno me llamaba secuestradora. Y los 3 niños que he criado durante 12 años aparecían listados como mis víctimas. Del otro lado del pasillo, mi hermana lloraba hermosamente sobre un pañuelo que nunca llegó a usar. 12 años atrás, se estacionó en mi entrada, desabrochó a sus hijos, y me pidió 1 hora. Yo recibí 12 años de fiebres, loncheras, y terrores nocturnos. Ella recibió una ventaja. Ahora había vuelto, con reflejos nuevos en el pelo, un abogado, y una petición que decía que le había robado a su familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Dentro de mi bolsa, debajo de mi chequera, había un sobresellado, de 11 años de antigüedad, nunca abierto, con el nombre de una ciudad escrito en la esquina. Lo que pasó cuando el juez finalmente lo abrió, lo que me preguntó, y lo que respondí, ya voy a llegar ahí. Se los prometo, vale la pena quedarse. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas cuentan las historias más fuertes de sus vidas. Historias de familia, traición, y la gente que elige quedarse. Si esta toca un moretón familiar, deja un comentario y suscríbete, para que no te pierdas lo que hace una mujer como yo cuando por fin deja de estar callada. Déjenme llevar los 12 años atrás, a un sábado por la mañana de junio. Tenía 26 años, rentaba una casita gastada en la calle Cherry, trabajaba de noche en un restaurante, y ahorraba cada propina para la escuela de cocina. La camioneta de Kendra se estacionó a las 9:15, el escape tosiendo. Mi hermana tenía 31 años entonces, viuda de 13 meses, y subió por mi caminito cargando a ella en la cadera como una bolsa de la que ya se había cansado. Ella tenía 1 año y estaba tibia, con fiebre baja. Jonah tenía 3, dormido de pie. Mara tenía 5 y cargaba los zapatos de todos. Detrás de ellos, Kendra arrastraba 2 bolsas de basura llenas de ropa y las dejó caer en mi porche como quien deja donaciones. Olía a cigarros y loción de vainilla, y sus ojos no dejaban de mirar hacia la camioneta. Dijo que tenía una cita a la que no podía faltar. Dijo que no podía llevar a los niños. Luego me metió la pañalera en los brazos y sonrió la sonrisa que la había sacado de todo desde 1989. Solo 1 hora, Iria, lo juro. Le pregunté qué tipo de cita empieza un sábado. Ya iba caminando hacia atrás por mis escalones. Mara le movió la mano a la camioneta hasta que dio la vuelta en la esquina, y luego preguntó si había paletas heladas, y si había, y esa fue toda nuestra tarde. Paletas, caricaturas, una fiebre que bajó para las 4. A las 6, llamé a Kendra. A las 7, llamé otra vez. Para las 10, estaba parada en mi ventana del frente con ella dormida en mi hombro, viendo cada par de faros subir por la calle Cherry, viendo cómo cada uno de ellos seguía de largo. La luz del porche se quedó encendida toda la noche. La camioneta nunca volvió a mi calle. Para el domingo por la noche, su buzón de voz estaba lleno. Para el lunes, ni siquiera timbraba. Llamé a la policía, y un sargento cansado me explicó que los adultos pueden desaparecer si quieren, que no es un crimen dejar a tus hijos con familia, y que le llamara si encontraba señales de juego sucio. El único juego sucio que encontré fue en su departamento. Su casero me dejó entrar el martes porque le debía renta y esperaba que yo la pagara. El lugar estaba vacío, no saqueado, vacío. Closets pelones, ganchos desaparecidos. La cuna ya vendida a alguien en un anuncio clasificado. La vecina del pasillo me dijo que había llegado un camión de mudanza el jueves anterior. El jueves anterior había empacado toda su vida mientras yo hacía un doble turno, y luego había manejado a sus hijos hasta mi porche como el último mandado de una lista de mudanza. Mi madre, Ruth, se sentó en mi cocina esa semana con las manos cruzadas y dijo lo que seguiría diciendo durante los siguientes 8 años. Va a volver, Iria. Es su madre. Mamá lo decía como una ley de la naturaleza, como la gravedad, como algo que sería una tontería cuestionar. Quería creerle. Ray había muerto en un accidente en la carretera 13 meses antes, y el duelo le hace cosas extrañas a la gente, y tal vez mi hermana solo necesitaba aire. Eso me decía a mí misma mientras compraba una silla de auto en una venta de garaje. Y entonces, una noche, estaba arropando a Mara, de 5 años, en un sofá cama en un cuarto que todavía tenía mis libros de cocina, y me miró hacia arriba y preguntó, ¿hicimos algo malo? Le dije, no, cariño.
Alguien lo hizo, pero nunca fuiste tú. La gente pregunta cómo criaste a 3 niños de la noche a la mañana sin aviso, y la respuesta honesta es, mal, y luego menos mal, y luego un día te das cuenta de que llevas un año haciéndolo. Metí mi solicitud a la escuela de cocina en un cajón y tomé cada turno que el restaurante me diera. Aprendí que ella solo dormía si la secadora estaba encendida. Aprendí que Jonah respiraba con silbido cuando lloraba demasiado fuerte, y que un nebulizador cuesta dinero de verdad, incluso con cupón. Aprendí que el champú para piojos se pone en oferta en agosto, y que la vergüenza es un lujo. Así que dejé de comprarla. Nos inscribí en el programa de asistencia alimentaria, y me formé en la fila detrás de mujeres que se veían exactamente tan cansadas como yo. Y nadie en esa fila me preguntó dónde estaba su madre. Mamá ayudaba. Se quedaba con los niños en mis noches de doble turno. Y los amaba mucho. Pero su generación tenía reglas sobre los problemas. No aireas los trapos sucios de la familia, no dices la palabra abandonados en la iglesia. Decías que Kendra estaba de viaje. Por un tiempo, incluso dejé que los niños creyeran alguna versión de eso, porque ¿qué le dices a una niña de 5 años? La verdad tenía dientes, y ella era tan pequeña. El primer muro real que golpeé no fue el dinero. Fue una tablilla con sujetapapeles. La inscripción de kinder para Jonah. Una línea al final. Firma del padre o tutor legal. Me quedé parada en esa oficina escolar sosteniendo una pluma que no tenía derecho a usar. La secretaria fue amable al respecto. Ya lo había visto antes. Dijo, tías, abuelas, hermanas mayores. Me deslizó el formulario de vuelta y bajó la voz como si me contara un secreto. Vas a necesitar papeleo, cariño. Y el papeleo, resultó, necesitaba a mi hermana. La tablilla fue una advertencia. La sala de urgencias fue un veredicto. A los 14 meses, Jonah, ya de 4 años, agarró un resfriado de pecho que se puso feo a las 2 de la mañana. Sus costillitas se hundían con cada respiro. Así que lo llevé manejando, y en algún punto entre triaje y el cuarto de tratamiento, una enfermera me hizo la pregunta que cambió mi vida. ¿Es usted su madre? No. ¿Tutora legal? No. Fue amable, y lo atendieron de todas formas, porque eso es lo que hacen las salas de urgencias. Pero una trabajadora social del hospital me encontró en el pasillo a las 4 de la mañana con una carpeta y una voz gentil. Y me explicó mi situación en español sencillo. No tenía ninguna posición legal. Ninguna. No podía consentir una cirugía si alguna vez se necesitaba. No podía inscribirlos en la escuela, asegurarlos, ni defenderlos. Y si la persona equivocada hacía la llamada equivocada, el condado podía recoger a los 3 niños y ponerlos en hogares de acogida mientras el sistema resolvía que era yo para ellos. Casas de extraños. Tal vez casas de extraños distintas. Me senté en mi carro en el estacionamiento del hospital mientras salía el sol y Jonah dormía contra la ventana. Y tomé la primera decisión fría de mi vida. El lunes por la mañana, contraté a una abogada en el pueblo. Me dijo que el camino más limpio era custodia legal a través del tribunal de menores, y que la versión más limpia de ese camino pasaba por la firma de Kendra. Nadie había sabido de mi hermana en 14 meses. Así que también contraté a un investigador privado. $1,800, la mitad por adelantado. La encontró en 9 días, trabajando en un bar en las afueras de Tulsa, bajo su apellido de soltera. Vacié mi fondo de la escuela de cocina, arreglé 2 días libres, y manejé 900 millas. Me encontró en un motel de la Ruta 66 porque no quería que yo viera dónde vivía. 14 meses, y mi hermana se veía a la vez mejor y peor. Uñas acrílicas nuevas, una chaqueta cara, y ojos que se habían retirado de nuestra familia como quien se retira de un cuarto que ya pagó. Puse los papeles sobre la mesita junto a la ventana. Consentimiento de custodia legal. Una notaria venía a las 3. La abogada lo había arreglado con un servicio móvil. Kendra hojeó las páginas como un menú. No preguntó por la fiebre de ella, ni por los pulmones de Jonah, ni si Mara todavía cargaba los zapatos de todos. Preguntó qué ganaba ella con esto. Quiero tener cuidado aquí, porque esta es la parte de la historia que mantuve sellada durante 11 años, y todavía la voy a mantener sellada un poco más. Hubo un precio. Ella misma lo escribió en papelería del motel, con esa letra cursiva que nuestra madre solía elogiar. Leí lo que escribió,
Y algo en mí se quedó muy callado y nunca volvió a alzar la voz. Lo pagué. La notaria llegó a las 3, la vio firmar, selló el documento, y mientras yo guardaba la carpeta en mi bolsa, Kendra encendió un cigarro y me sonrió a través del humo. Siempre quisiste jugar a la casita con mis hijos. Felicidades. Me detuve en la puerta. Le dije la verdad, plana como un estante. No estoy jugando a nada. Solo soy la que se quedó. Luego manejé 900 millas de regreso a casa, con una carpeta en el asiento del copiloto que valía más que mi carro. Llegué a la calle Cherry a medianoche y me quedé parada en la puerta del cuarto de los niños, escuchándolos respirar. Lo que ella me hizo cambiar por esa firma, se los diré cuando pueda decirlo en voz alta. Todavía no llegamos ahí. El Tribunal de Menores me otorgó la custodia legal ese otoño, y los siguientes 10 años pasaron de la forma en que sube el pan, despacio, y luego todo de golpe. Quiero ser honesta sobre una cosa. Si intenté cerrar esa puerta para siempre. A los 5 años, presenté una petición para terminar sus derechos parentales y así poder adoptarlos por completo. Me costó $4,000 en cuotas, y murió en la mesa, porque Kendra contrató a un abogado por hora solo el tiempo suficiente para objetar, y luego volvió a evaporarse, y el caso se estancó por falta de localización hasta que el tribunal lo desestimó por falta de seguimiento. La ley deja una puerta entreabierta para las madres. Aprendí a dormir junto a una puerta entreabierta. La vida se puso buena de todas formas. Abrí la panadería Blue Bird hace 6 años, con un préstamo pequeño de negocio y una batidora usada llamada Gladys. Compré la casa de la calle Cherry hace 5 años. La misma casa, porque los niños ya habían sobrevivido suficientes mudanzas. Empaqué algo así como 4,000 loncheras. Aguanté gripes estomacales, una muñeca rota, 2 ferias de ciencias, y un desamor de secundaria que requirió hot cakes de emergencia. Los niños me decían Iria, y nunca pedí más que eso. Y cada año, siempre en junio, aparecía una postal en blanco en mi buzón. Sin firma, sin mensaje, una playa en Florida, un casino en Nevada, una montaña en algún lugar frío. La primera me asustó, y llamé a mi abogada. No había nada que hacer sobre un rectángulo en blanco. Así que dejé de mostrárselas a nadie, y las guardé con una liga en el cajón de cosas sueltas, y traté de no entender qué significaban. Alguien allá afuera sabía nuestra dirección. Alguien nos llevaba la cuenta. Una postal al año, sin decir absolutamente nada. 8 meses atrás, mi madre tuvo un derrame en su mesa de cocina, con un crucigrama a medio terminar y la tetera todavía tibia. Tenía 71 años. En el funeral, ella me apretó la mano tan fuerte que mi anillo dejó marca. Y no dejaba de pensar que mamá murió todavía creyendo que su otra hija entraría tarde, de la forma en que llegaba tarde a todo. No vino. El testamento era simple, y no sorprendió a nadie que conociera los últimos años de mamá. La casa de campo en las afueras del pueblo, y $312,000 de seguro, y toda una vida de no comprar nada, entraron en un fideicomiso para sus 3 nietos, para la universidad, para su comienzo en la vida. A mí me nombraron fiduciaria. El nombre de Kendra apareció exactamente una vez, en una frase que los abogados escriben cuando a una persona la consideraron y la descartaron. Pero esto es lo que nadie te advierte sobre las sucesiones. La ley es minuciosa. Un patrimonio tiene que notificar a los herederos, incluso a los desheredados, incluso a los desaparecidos. Así que salió un aviso estatutario por correo certificado a la última dirección conocida de mi hermana, reenviado quién sabe cuántas veces, como una bengala disparada sobre un océano oscuro. Durante 3 meses. Nada. Legalicé el patrimonio, corté el pasto de la casa de campo, mantuve las cuentas del fideicomiso tan limpias que se podía comer de ellas. Me permití creer que la bengala se había hundido. Entonces, un martes de marzo, a las 10 de la mañana, un carro rentado se estacionó frente a la panadería Blue Bird, y una mujer bajó con un abrigo blanco y lentes de sol, y mis manos la reconocieron antes que mis ojos, porque se pusieron frías contra las charolas de fermentación. 12 años, ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una palabra en la tumba de nuestra madre. Empujó mi puerta como una clienta y dijo: «Hola, Iria». Se veía cara y rentada al mismo tiempo, como el carro. El abrigo era lana blanca, del tipo que usas cuando nunca has cargado a un niño con sangrado de nariz. Y bajo el esmalte de salón, seguía siendo mi hermana. La misma barbilla,
la misma forma de inclinar la cabeza cuando quería algo. La prisa de la mañana ya se había ido. Solo estábamos yo, los hornos, y 12 años caminando hacia mi mostrador. Lo hizo bien, eso hay que reconocérselo. Sus ojos se pusieron brillantes justo a tiempo. Dijo que había estado enferma. Que había estado mejorando durante mucho tiempo. Que finalmente estaba en un lugar donde podía ser lo que sus hijos necesitaban. Dijo que había pensado en ellos todos los días. Miré sus uñas mientras lo decía. Puntas francesas frescas. Pensé en el cajón lleno de postales en blanco, y le hice una sola pregunta. ¿Dónde estabas cuando enterramos a mamá? Parpadeó, y por medio segundo la actuación tartamudeó, y vi cómo elegía no responder. En vez de eso, se recargó en mi mostrador, bajó la voz, y fue al grano. Quiero a mis bebés de vuelta, Iria. Mis bebés. Mara tenía 17 años. Ella estaba haciendo tarea de preálgebra 2 cuadras de ahí, en un cuarto que pinté 2 veces. Sentí el viejo calor subir por mi cuello, y lo bajé, porque tenía 12 años de práctica bajando cosas. Le dije que los niños tenían escuela, rutinas, y una vida, y que nada de eso se iba a renegociar sobre mi vitrina de pastelería. Si quería hablar, había canales apropiados. Sonrió entonces, y el brillo en sus ojos se secó como si tuviera un interruptor. Vas a saber de alguien, dijo. Y una semana después, supe. El alguien fue un notificador judicial que se disculpó 2 veces, y los papeles llegaron en 2 capas, como un mal pastel. Capa 1, una petición para darle a Kendra la custodia de Jonah y Elle, y arrastrarme a mí a la corte por el último año de preparatoria de Mara. Su abogado se llamaba Martín Bass, y su petición usaba las palabras como los tabloides usan titulares. Decía que yo había obtenido la custodia a través de un consentimiento falsificado, que su firma, la misma por la que manejé 900 millas, era falsa. Llamaba retención indebida a los últimos 12 años. En un párrafo, el escrito para que el periódico local lo citara, usaba la palabra secuestro. La capa 2 llegó al juzgado la misma semana, una impugnación al testamento de nuestra madre, alegando que yo había envenenado la mente de una anciana enferma contra su primogénita. Y esa segunda demanda fue la que me dijo la verdad. Porque si el testamento caía, el fideicomiso caía con él. Y si mamá había muerto sin un testamento válido, su patrimonio se dividiría entre sus 2 hijas, y los niños no recibirían nada. Y Kendra se quedaría con la mitad de una casa de campo y la mitad de $312,000. El caso de custodia era el violín. El caso del testamento era la billetera. 3 días después, un oficial del alguacil se estacionó frente a la Blue Bird a la hora de comida para hacerme preguntas educadas sobre interferencia de custodia. Y aunque cerró la queja en una semana, mi orden de custodia le tomó 4 minutos verificar. Medio pueblo vio esa patrulla estacionada frente a mi tienda. Le conté a los niños un domingo por la noche, sobre pastel de carne, con las palabras que había ensayado contra los azulejos de la regadera. Su madre volvió al pueblo. Le pidió a la corte revisar dónde viven. Va a haber un proceso, y los adultos lo van a manejar, y nada del mañana cambia. Mantuve la voz nivelada, como leyendo una receta. Los niños no. Jonah, de 15 años, empujó su silla tan fuerte que golpeó la pared, y dijo que ella podía. No voy a repetir lo que dijo que podía hacer, y salió a encestar canastas en la oscuridad hasta que se encendió la luz del porche del vecino. Elle, de 13, fue en la dirección opuesta, y la suya fue peor. Se quedó muy quieta, sus orejas se pusieron rosas, y preguntó, ¿quiere conocernos? Esperanza. Eso había en su voz. Esperanza sin el seguro puesto. Tenía 1 año cuando la camioneta se fue. Su madre es una historia que otras personas cuentan. Y Mara, de 17, brazos cruzados, observándome todo el tiempo como jugadora de póker. Cuando los pequeños se fueron, apiló los platos, y sin levantar la vista, preguntó, ¿por qué se fue? La razón real. Le di la respuesta que le había estado dando desde los 5 años, la piedra lisa que había pulido durante una década. Se perdió, cariño. Algunas personas se pierden. Mara puso el último plato con cuidado, como si pudiera explotar, y me miró con los ojos de nuestra madre. Ya no tengo 5 años, Iria. Se fue arriba. La primera audiencia duró 40 minutos, y Martín Bass actuó durante 35 de ellos.
Es un hombre alto que carga el duelo en nombre de sus clientes, y se paró frente al juez Alan Hallis y llamó a mi vida un secuestro en cámara lenta. Mi abogada, Carmen Ruiz, puso la orden de custodia en el registro, junto con la queja cerrada del alguacil, y eso mató la conversación criminal de un solo golpe. No puedes robar lo que un tribunal te entregó. Pero la corte civil es un animal distinto, y Bass lo sabía. La acusación de falsificación hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Una firma no puede defenderse sola. Solo se queda ahí, en la página, mientras un extraño la llama mentira. El juez ordenó un perito en caligrafía, nombró a una tutora ad litem llamada Dana Winters para hablar por los intereses de los niños, y, porque la ley se inclina hacia las madres que aparecen llorando, incluso 12 años tarde, le otorgó a Kendra visitas supervisadas, 2 horas a la semana en el Centro de Servicios Familiares. 2 horas a la semana. No suena mucho hasta que has tenido cada hora durante 12 años, y entonces suena como un agujero taladrado en el fondo de un bote. Después, en el estacionamiento, Carmen se aflojó la bufanda y me hizo la pregunta que hacen las buenas abogadas temprano. La página del consentimiento es fuerte, pero van a jurar que es falsa. ¿Tienes algo más de ese día? Cualquier cosa. Miré una grieta en el asfalto un largo rato. Tengo algo, dije. Preferiría no usarlo. Carmen me estudió de la forma en que estudia evidencia. Sea lo que sea, no lo pierdas. El Centro de Servicios Familiares tiene un cuarto de juegos con una ventana grande, exactamente para esta ocasión. Y me paré del lado equivocado del vidrio, viendo a mi hermana conocer a sus hijos. Fue magnífica. Lo digo con voz plana y cara seria. Llegó con regalos que probaban que alguien había hecho tarea. Los tenis exactos que Jonah había publicado en redes. Un cuaderno de dibujo con la marca de plumas que ella ahorraba para comprar. Una playera vintage de banda para Mara, la banda del póster sobre su cama. Las redes sociales son un registro de regalos si eres lo suficientemente descarada para usarlas. Lloró en los momentos correctos y se detuvo en los momentos correctos. Sabía cuándo acercarse y cuándo dejar que ellos se acercaran. Ella brillaba como cerillo encendido. Se sentó cerca, luego más cerca, mostrándole a su madre un teléfono lleno de dibujos, y Kendra se inclinaba, encantada con cada deslizada. Jonah aguantó 20 minutos como estatua y luego se descongeló por grados, porque los chicos de 15 años no están hechos para resistirse a que una mujer bonita les regale los tenis correctos y los llame altos. Solo Mara se mantuvo fría, educada, erguida, respondiendo preguntas como testigo. Aquí está la parte que no le conté a nadie durante semanas. Antes de que Kendra entrara a ese cuarto de juegos, la observé en el pasillo, por la segunda ventana, donde no sabía que tenía audiencia. Le temblaban las manos. Se las presionó contra el abrigo 2 veces, como quien alisa un mantel. Algo en mi pecho se movió 1 pulgada, y lo odié. Luego la puerta se abrió, el temblor desapareció, llegó la sonrisa, y empezó el espectáculo. Cerca del final, se agachó al oído de Mara y le susurró algo. En el camino a casa, le pregunté con suavidad. Mara miró por la ventana. Nada, dijo. Dijo que nada. Millbrook es un buen pueblo, y los buenos pueblos funcionan con historias simples. Y no hay historia más simple que una madre que quiere recuperar a sus bebés. Llegó a la iglesia antes que yo. En la comida comunitaria de primavera, mi tía Lorie, la hermana de mi madre, de 68 años, con un guisado en cada mano y certeza de sobra, me acorraló junto a la mesa de postres, con medio comité escuchando. No bajó la voz. Nunca lo hace. Es su madre, Iria. La sangre es la sangre. ¿Qué clase de mujer aleja a los hijos de su propia madre? Las cabezas voltearon por todas las mesas plegables. El tenedor de alguien se detuvo a medio camino. Pude haber dicho 12 años. Pude haber dicho postales en blanco o bolsas de basura en un porche o un niño con silbido en el pecho en una sala de urgencias sin nadie que pudiera firmar por él. Pero no se puede ganar contra un es su madre y la sangre es la sangre por aquí. Así que tomé mi espátula de pastel y le di a mi tía la única verdad que tenía y que cabía en un respiro. Tienes razón, Lori. No soy su madre. Solo soy la que se quedó. No aterrizó como victoria. No estaba pensada para eso. Estaba pensada para ser verdad. Esa semana, la panadería sintió el cambio de marea. Un pedido de pastel de bodas cancelado por buzón de voz. Sin razón.
Un par de reseñas de una estrella de cuentas que nunca habían reseñado nada más que a mí. 2 clientes regulares que de repente llevaban su café al otro lado de la calle, la mirada en otro lado. Nunca he peleado contra el pueblo. No se puede. Un pueblo cree lo que es más fácil de cargar. Entonces, un jueves por la noche, Carmen llamó, y su voz tenía grava de abogada. Vas había citado los registros del fideicomiso, cada cuenta, cada recibo. No está construyendo un caso de custodia, dijo. Está haciendo inventario. Esa noche, después de que las puertas de los niños se cerraron con clic, hice algo que no había hecho en años. Bajé la caja gris. Es una caja fuerte contra incendios, abollada en una esquina, y ha vivido en el estante alto de mi closet desde el año en que me volví tutora legal, detrás de las cobijas de invierno, fuera del alcance de niños curiosos. Todo lo que prueba que mi familia es real vive adentro. 3 actas de nacimiento, la orden de custodia con su sello en relieve, 12 años de recibos, boletas de calificaciones con mi firma en la línea del padre, una pulsera de hospital del tamaño de un brazalete. Y debajo de todo eso, plano en el fondo como una piedra de cimiento, un sobremanila sellado con una tira de cinta de empaque sobre la solapa, y el nombre de una ciudad escrito con tinta en la esquina, en mi propia letra. Tulsa. Me senté en el borde de mi cama y lo sostuve bajo la lámpara. 11 años. Y el papel se había ablandado en las orillas. La cinta se había puesto ámbar. Conocía cada frase de adentro sin mirar. De la forma en que conoces una cicatriz bajo tu manga. Solo 1 hora, Iria. Eso había dicho en mi porche. Y había estado viviendo dentro de esa hora desde entonces. Y la salida había estado en ese sobre todo el tiempo. Aquí está la aritmética que lo mantuvo sellado. Abrirlo en un tribunal no solo le muestra a un juez quién es Kendra. Se lo muestra a los niños, para siempre. No hay marcha atrás en algo así. No puedes desleer la letra de tu madre. Puse el sobre de vuelta en el fondo, apilé 12 años de papel encima, giré la llave, y devolví la caja a su lugar detrás de las cobijas. Luego fui a revisar el pasillo y me detuve. Bajo la puerta de Mara, a la 1 de la mañana, brillaba la luz azul de un teléfono. 2 sábados después, descubrí con quién hablaba ese teléfono. Estaba entregando un pastel al otro lado del pueblo cuando las vi por el vidrio del frente del restaurante Vers. Mi sobrina en la mesa de la esquina, y frente a ella, con lentes de sol que no necesitaba adentro, mi hermana. Ninguna trabajadora social en kilómetros. Contacto sin supervisión, violando una orden de la corte que apenas tenía un mes. Sobre la mesa entre ellas había una cajita envuelta con un listón, deslizándose sobre la fórmica bajo la manicura de Kendra como una jugada de ajedrez. No entré azotando la puerta. Quiero crédito por eso algún día. Entré, les di las buenas tardes a las 2, y le dije a Mara que el pastel en mi camioneta necesitaba un segundo par de manos. Kendra no discutió. Se recargó con una sonrisita y me dejó recoger a mi propia hija. Y esa sonrisa me siguió hasta la puerta como una mano en la espalda. En la camioneta, Mara sostuvo la caja envuelta en el regazo y miró fijamente el parabrisas. 17 años, furiosa y asustada. Y entonces tiró de la espoleta. Me contó cosas. Iria. Dice que tú le pagaste hace 12 años. Dice que le diste dinero para mantenerse alejada, que nos querías para ti sola. El ruido del camino se volvió muy fuerte, porque esa frase es exactamente como se ve una mentira construida por un profesional. Un tornillo verdadero en el centro. Todo alrededor de él, doblado. Sí, el dinero había pasado entre mi hermana y yo una vez en nuestras vidas, y ella había tomado mi peor día, le había limado el número de serie, y se lo había entregado a mi niña como prueba de que toda su infancia era algo que yo había comprado por soledad. Mara observó el lado de mi cara y preguntó en voz baja, ¿es verdad? Es verdad. Un sí la envenenaría. Un no sería mentira, y ella lo olería, porque ha estado leyendo mi cara desde los 5 años. Así que fui hacia el medio, como siempre lo hacía, y el medio finalmente me falló. Es más complicado que eso, dije. Mara asintió despacio, de la forma en que le asientes a un extraño, y volvió a mirar el parabrisas. Eso no es un no. Manejamos el resto del camino con el radio apagado. No abrió la caja envuelta frente a mí, y tampoco la dejó en la camioneta. Algo en nuestra casa cambió esa tarde. Nada dramático, solo una puerta que solía quedarse abierta, quedándose cerrada.
Una niña que solía hablarme, masticando todo 2 veces antes de decir la mitad. El lunes, me senté en la oficina de Carmen y le conté lo del restaurante. Se enderezó como perro de caza. Una reunión sin supervisión, arreglada a espaldas de la corte, con un regalo. Eso es una violación. Eso es palanca. Lo reportamos hoy y mancha a Kendra frente al juez Hallis. Luego vio mi cara. Reportarlo significaba una declaración jurada. Significaba que Mara sería llamada a un pasillo con abogados, obligada a testificar sobre su propia madre, convertida de una chica de 17 años en el exhibit C. Esa es la forma en que Kendra usa a los niños, y nunca ha sido la mía, y no iba a aprenderla ahora solo porque a ella le funcionaba. Le dije a Carmen que no. Se frotó el puente de la nariz y dijo que le estaba dificultando su trabajo, y que su respeto por mí se había vuelto inconveniente. Bien, dijo. Entonces necesitamos otra cosa. Y tú sigues diciéndome que tienes otra cosa. Voy al cementerio el primer domingo de cada mes, la tumba de mamá, y luego la de Rey, porque alguien debería. Y los niños vienen en Navidad y cumpleaños. Estaba lloviendo fino y frío, y caminaba el círculo de grava con claveles, cuando vi una figura ya en la tumba de Rey, y me detuve bajo el arce antes de que pudiera oírme. Kendra. Sin audiencia, sin abogado, sin abrigo listo para cámara. Un paraguas de gasolinera y zapatos planos. Arrodillada en el pasto mojado frente al nombre de su esposo. Lloraba de una forma que no había visto desde que éramos niñas. Del tipo feo. Del tipo que no fotografía bien. Y le hablaba a la piedra. Solo capté pedazos entre la lluvia. Que lo sentía. Que no podía respirar en esa casa después del accidente, con 3 bebés y sus botas todavía junto a la puerta. Y luego una frase entera, clara como campana, que he dado vueltas cada noche desde entonces. Después del primer año, ya no había ninguna versión de mí volviendo que no fuera un monstruo. Así que me quedé lejos. Me quedé bajo ese arce con los claveles pesándome en la mano. Y por un largo minuto, vi todo desde dentro de su piel. 31 años, viuda, ahogándose, criada toda su vida para ser la bonita que alguien rescata, y ya no quedaba nadie para rescatarla. Casi salí. Casi dije su nombre a la manera antigua, sin armadura en él. Entonces se puso de pie, se sacudió las rodillas del pantalón, miró hacia la piedra de Rey, y su voz volvió a cambiar a la de mi panadería. Esa casa debió haber sido mitad mía, le dijo a su esposo muerto. Mamá me lo debía. Se acomodó el cuello y caminó al carro rentado bajo la lluvia. Me quedé bajo el arce hasta que se fue, puse los claveles abajo, y dejé de sentirme un monstruo por lo que estaba a punto de hacer. Las declaraciones ocurren en salas de juntas con mal café, y Vas llevó la mía como un hombre trinchando un asado. Rebanadas pequeñas, sin prisa. ¿Cuándo tomé posesión de los niños? Posesión, como si fueran muebles. ¿Había restringido alguna vez su contacto con su madre? ¿Me había beneficiado financieramente del patrimonio de mi madre? ¿Había influenciado su testamento? 2 horas de rebanadas pequeñas, y entonces, sin cambiar de tono, el cuchillo entró. Señorita, ¿alguna vez le pagó dinero a mi clienta? El cuarto se quedó quieto. La pluma de Carmen se detuvo. Y esto es lo que la gente no entiende sobre los juramentos. La verdad no revisa primero si se va a usar con justicia. Sí, dije. Vas dejó que se quedara ahí, luego sonrió, sin prisa, como quien confirma una reservación. $15,000, ¿verdad? Transferidos fuera del estado. No más preguntas por hoy. Y observé la historia armarse sola en ese cuartito. La historia que pronto le contaría a un tribunal. La historia que Kendra ya le había susurrado a mi sobrina como inoculación. Una mujer solitaria, quedándose sin oportunidades, quería una familia. Encontró a su hermana viuda en el fondo del pozo, le agitó $15,000 frente a su duelo, compró su firma, y la ayudó a desaparecer. Y luego jugó a la mártir durante 12 años con esa fuerza. Era elegante. Era obsceno. Cada hecho en ella era mío, y cada articulación había sido recableada para cargar el peso opuesto. Esa misma semana llegó la carta certificada. La oficina de Vas. La carta se titulaba Propuesta confidencial de acuerdo, y era el documento más honesto que Kendra me mandó jamás, porque tenía números en vez de sentimientos. Esto es lo que ofreció mi hermana. Retiraría la petición de custodia.
Dejaría la impugnación del testamento. Firmaría una renuncia completa y permanente de sus derechos parentales. Consentiría a la adopción, notariada, blindada, el documento que había perseguido durante una década. A cambio, $80,000 de mí personalmente, no del fideicomiso, mi abogada lo marcó, porque incluso Va sabía que no debía tocarlo, y mi renuncia como fiduciaria del dinero de los niños, a favor de un fiduciario corporativo neutral. Carmen la leyó 2 veces y dijo, con su voz más plana, que era la pieza más barata que alguien me ofrecería jamás. No se equivocaba. $80,000 era la línea de crédito de la panadería, más la mayor parte del valor de mi casa, más cada dólar que había ahorrado desde entonces. Doloroso, posible, y luego terminado. Sin juicio, sin exhibición, sin una niña de 13 años leyendo la letra de su madre en un expediente de la corte. Ella conservaría a su madre borrosa y enfocada que se perdió. Mara nunca tendría que verme probar por qué pagué. El sobre podría pudrirse sellado en la caja gris hasta que yo muriera. Y todo lo que se requería era que yo hiciera exactamente lo mismo que hice 11 años antes, a más de 5 veces el precio. ¿La habrías pagado tú? Sé honesto conmigo. Comenta sí o no abajo, y suscríbete antes de decidir, porque lo que elegí en su lugar nos cambió a las 4. Le dije a Carmen que necesitaba una noche. Me dijo que me tomara 2. Solo necesité una. Me senté en mi mesa de cocina esa noche con la chequera abierta y la lámpara haciendo una pequeña isla de toda la decisión. Ya había hecho las cuentas en una servilleta de la panadería. Podía cubrirlo, apenas, feo, con la línea de crédito y una segunda hipoteca. Y mi mano sabía cómo escribir esos números. Mi mano ya lo había hecho antes. Me quedé sentada tanto tiempo que la calefacción hizo ciclo 2 veces. Cerca de medianoche, las escaleras crujieron, y Mara bajó en su bata vieja, y en vez del refrigerador, jaló la silla frente a mí, cosa que no había hecho en semanas. Miró la chequera y la carta a un lado, que no había escondido lo suficientemente rápido. Y mi niña leyó todo el campo de batalla en unos 4 segundos, porque es mía, incluso donde es inconveniente. Eso es lo que realmente vino a buscar, dijo. No era pregunta. No la insulté fingiendo. Entonces Mara se recargó con los codos en la mesa, y desarmó toda mi operación en un solo respiro. Si le pagas otra vez, va a volver otra vez. Sabes eso, ¿verdad? Otra vez. La palabra se sentó entre nosotras con los zapatos quitados, completamente en casa. Y entendí que ella lo sabía desde el restaurante, tal vez desde antes, y había estado esperando a ver qué haría yo con la verdad esta vez. Y entonces Mara dijo lo otro. Lo que terminó 11 años de política en mi mesa de cocina. Dijo, deja de protegerme de mi propia vida. 17 años. Se levantó, me apretó el hombro como yo hago con ella cuando está enferma, y volvió a la cama. Me quedé con la lámpara y la chequera un rato más, para estar segura. Luego cerré la chequera, y a las 3 de la mañana, me paré en la puerta de mi closet, mirando hacia arriba, hacia la caja gris detrás de las cobijas. A las 9 de la mañana siguiente, puse la caja gris sobre el escritorio de Carmen, todavía fría de mi cajuela. Le dije que no habría acuerdo. Escuché mi propia voz decirlo de la forma en que digo las temperaturas del horno. Plana, exacta, no negociable. Compré su silencio una vez. Expiró. Terminé de rentar de vuelta a mi familia una década a la vez. Luego giré la llave, saqué el sobremanila con Tulsa escrito en la esquina, y le dije en voz alta, frente a mi abogada, que había adentro, en orden, por primera vez en 11 años. Carmen no lo tocó por un momento. Las abogadas desarrollan una reverencia por el papel, de la forma en que los panaderos la tienen por la masa madre. Podía oler lo que iba a hacer. Luego me llevó a través de las consecuencias a ritmo de funeral, porque me lo debía. Una vez que entra en la lista de exhibiciones, Vas lo ve. Una vez que es evidencia, es registro público. Las solicitudes de confidencialidad fallan más de lo que tienen éxito. Los periodistas pueden sacarlo, los vecinos pueden sacarlo. Y algún día, en 5 años, en 10, los niños pueden sacarlo. O algún extraño servicial lo sacará por ellos. Una vez que entra, Iria, algún día lo van a leer. Todos ellos. Ya había hecho mi duelo por eso en esa mesa de cocina. Entonces primero lo van a escuchar de mí, dije. Cada palabra, antes de que lo haga esa corte.
Rechazamos el acuerdo por escrito antes del mediodía. La respuesta de Bas llegó por correo electrónico a las 4:11, y fue corta, incluso para él. Nos vemos en el juicio. Traigan la falsificación. La leí 2 veces, parada en mi panadería vacía con la silla sobre las mesas, y sentí la puerta cerrarse detrás de mí. El sonido bueno y limpio de una decisión que no se puede deshacer. Durante 11 años, había guardado un secreto. A partir de ahora, solo estaba adelantada. Dana Winters presentó su reporte de tutora ad litem la semana antes del juicio, y Carmen me leyó las partes importantes por teléfono. Los niños están profundamente vinculados con su tía, cuyo hogar es el único que 2 de ellos han conocido jamás. Removerlos sería devastador. Se recomienda que el arreglo de custodia actual continúe. Volví a respirar para la tercera frase. Y entonces Carmen hizo una pausa y me leyó la otra línea, la dirigida a mí. Se anota con preocupación la falta persistente de transparencia de la tutora con los niños respecto a la partida de su madre. Anotada con preocupación. Una extraña con una bolsa de lona había caminado por mi casa una tarde y había puesto el dedo, con suavidad, con precisión, exactamente sobre la viga en la que había construido toda la estructura. No lo discutí. No discutes con un nivel. Solo te dice que es verdad. 2 noches antes del juicio, en la cena, Mara anunció que iba a ir a la corte. Le dije que de ninguna manera. Y señaló, correctamente, que tenía 17 años, que era un tribunal público, que tenía un día de estudio, y que la señora Callahan, la vecina, podía quedarse con Jonayeye, pero nadie podía quedarse con ella. Miré a esta chica, más alta que yo desde los 15, criada con mi cocina, mis reglas y mis silencios. Y entendí que lo último que me quedaba por protegerla era deberme dejar de protegerla. Así que dije, está bien. Le planché la blusa buena de todas formas. Me dejó. La noche antes del juicio no dormí, y no lo intenté. Me senté en el borde de mi cama con el sobre en el regazo, y a través de la pared escuchaba la máquina de ruido blanco de Elle, el sonido del océano encendido desde que tenía 4 años. En 9 horas, lo que decidiera un juez, su madre iba a morir una segunda vez, y yo era quien llevaba la pala. El tribunal del condado huele a roble viejo y polvo de radiador, y el ventilador de techo ha hecho clic cada tercera vuelta desde probablemente Eisenhower. Presidía el juez Hallis. La galería tenía un puñado de gente del pueblo que había decidido que sus mandados podían esperar. Y en la segunda fila, con su blusa buena, se sentaba Mara, manos cruzadas, espalda recta, observando todo. Kendra tomó el estrado en gris paloma, y durante 40 minutos dio la mejor actuación de su vida. Había estado enferma. Se tocó la clavícula al decirlo, dejando que la palabra insinuara sola. Había conseguido ayuda, se había estabilizado, había intentado durante años encontrar el camino de vuelta a sus hijos. Y entonces, con la barbilla temblando exactamente a la frecuencia correcta, me encontró en la mesa de los demandados y le contó al juez Hallis la historia que había escuchado armarse durante meses. Que su hermana menor siempre había querido lo que ella tenía. Que su hermana menor había ido a buscarla en su punto más bajo, agitando dinero, hambrienta de una familia propia. Me pagó para desaparecer, su señoría, y cuando me negué a mantenerme alejada, me amenazó. Esa firma que siguen mostrándole a todos, no es mía. Lloró entonces, con cuidado, el pañuelo suspendido. Observé a la galería inclinarse hacia ella como plantas hacia una ventana, y entendí, con una especie de calma científica, que de verdad podría ganar esto. Sangre en la primera fila, lágrimas en el estrado, y una firma que había decidido simplemente desfirmar, apostando a que una notaria itinerante de hace 11 años bien podría ser un fantasma. Bas se volteó hacia el juez Hallis con la satisfacción de un hombre que descansa su caso a una pulgada de la meta. Y luego miró a mi abogada, y las palabras le salieron como una puerta abriéndose hacia una caída larga. Su testigo. Carmen me llevó primero por el inventario honesto. La orden de custodia, los registros escolares, los expedientes médicos, 12 años de mi firma en la línea del padre en la vida de una niña. Luego fue el turno de Bas, y vino hacia mí amablemente, de la forma en que te acercarías a un pey que planeas tirar. ¿No era cierto que había batallado para tener una familia propia? ¿Que había localizado a su clienta vulnerable y de luto a través de un investigador privado? ¿Que el dinero había cambiado de manos en silencio? Construyó cada pregunta un ladrillo más alto,
Y luego puso la última con el toque final que había estado guardando todo el juicio. No es cierto, señorita, que se compró usted misma 3 niños por $15,000. El ventilador hizo clic. En algún lugar detrás de mí, un cierre de bolsa se quedó quieto. Miré a Mara en la segunda fila, mi niña con su blusa planchada, que me había dicho en una mesa de cocina a medianoche que dejara de protegerla de su propia vida. Luego miré al juez Hallis, y escuché mi propia voz salir nivelada, la voz que uso cuando los hornos están en llamas y entrar en pánico es un lujo. No, señor. Y me gustaría presentar algo como evidencia. Bass objetó por principio. Carmen ya estaba en el estrado con la lista de exhibiciones, donde había estado esperando durante semanas. Exhibición 14 del demandado, revelada, descrita, disputada en 2 mociones que Bass había perdido. El original, sellado por acuerdo, hasta que se ofreciera a través de mi testimonio. El juez Hallis los dejó pasar por el clima legal, y me dejó hablar. Es un sobre, su señoría. Tiene 11 años. Lo sellé en un motel en las afueras de Tulsa el día que mi hermana firmó ese consentimiento, y lo he mantenido sellado desde entonces, por lo que le costaría a 3 niños leerlo. El alguacil lo llevó arriba, y el tribunal lo observó viajar como si estuviera encendido. Busqué la cara de Kendra mientras se movía. Se había puesto del color de masa cruda. Durante 11 años, había apostado a mi silencio. Estaba viendo cerrarse la cuenta. Me pidió 1 hora, le dije al juez, pero no solo a él. Le di a sus hijos 12 años. El resto de esa historia está en sus manos ahora. El juez Hallis es un hombre robusto con lentes de leer en una cadena, y abrió mi sobre con un abrecartas, sin prisa, de la forma en que los jueces hacen todo. 3 cosas salieron sobre el estrado. La primera fue el consentimiento notariado. El sello original, en relieve, firmado con tinta azul mientras una notaria y yo mirábamos las dos. El gemelo de la copia que Bass había pasado meses llamando falsificación. La segunda fue un recibo de transferencia, fechado la misma semana, $15,000 sacados de una cuenta de ahorros etiquetada con mi propia letra optimista de otra vida, escuela de cocina. La tercera fue una sola hoja de papelería de motel, y lo vi leerla, y sabía cada trazo de la letra que estaba leyendo, porque la había leído 10,000 veces antes de pegar la solapa. ¿Quieres papeles? 15,000, y firmo lo que sea que me pongas enfrente. No me vuelvas a buscar. Diles que estoy muerta si es más fácil. K. El tribunal estaba en silencio, pero los tribunales suelen estar en silencio. Esto era distinto. Era el silencio de un hombre detrás de un estrado leyendo la lista de precios de una madre. El juez Hallis la leyó 2 veces. Vi sus ojos volver arriba y bajar de nuevo, más despacio, como si las palabras se fueran a comportar mejor en un segundo pase. Luego se quitó los lentes de leer, los dobló, y miró a Kendra un largo momento, y ella miró el letrero de salida. Y luego me miró a mí, y el juez Alan Hallis, 22 años en el estrado en ese condado, hizo su pregunta al cuarto más silencioso de Ohio. Señorita, ellos lo saben. El ventilador hizo clic. En la segunda fila, mi hija, voy a llamarla así de ahora en adelante, ya me lo había ganado, se inclinó hacia adelante. Todavía no, dije. Sostuvo mi mirada, y algo pasó entre nosotros. 2 personas que sabían el peso del papel. Entonces suspendió la sesión para el almuerzo, ordenó que la exhibición entrara al registro, y dijo en voz baja que la tarde podía esperar hasta que la familia tuviera su hora. Hay una sala de juntas junto al pasillo del juzgado, con una mesa coja y una ventana pintada cerrada, y ahí fue donde de verdad ocurrió mi familia, más que en cualquier tribunal. La señora Callahan trajo a Jonah y Elle de la escuela cuando llamé. Mara ya estaba ahí, brazos cruzados, caminando de un lado a otro. Senté a los 3, puse copias de todo sobre la mesa coja, boca abajo, mi mano plana encima. Y entonces pagué la cuenta de la que había estado huyendo durante 11 años. Les conté de la tablilla y la sala de urgencias, de un niño que respiraba con silbido y una tía que legalmente no existía. Les conté del investigador privado y el motel en las afueras de Tulsa, y los papeles sobre la mesita, y las postales en blanco en el cajón, una al año, cada junio, nuestra dirección en su bolsillo todo el tiempo. Les dije que su madre pidió dinero para firmar, y que yo lo pagué. $15,000, mi escuela, mi algún día. Y les dije por qué nunca lo dije.
Porque temía que hicieran la aritmética que una mentira puede hacer en la cabeza de un niño, y concluyeran que los habían comprado, que eran una compra, que el amor con recibo detrás no es amor. Luego volteé los papeles y dejé que leyeran la papelería, porque algún día iban a escucharla en una transcripción de la corte, sin importar lo que yo hiciera. Diles que estoy muerta si es más fácil. Ella hizo un sonido que voy a escuchar por el resto de mi vida, y se dobló hacia Jonah, que la sostuvo y miró fijamente la pared con la mandíbula trabajando. Y Mara lo leyó de pie, 2 veces, luego lo puso abajo y me miró. Me dejaste pasar 12 años preguntándome qué había hecho mal. Callado, no un grito. El grito habría dolido menos. Lo sabías, y me dejaste preguntarme. No me defendí, porque tenía razón, y porque finalmente entendí la falla en la viga de carga. No solo los había estado protegiendo a ellos. Me había estado protegiendo a mí. La versión de mí que nunca tuvo que ver sus caras hacer lo que sus caras estaban haciendo ahora. Traté la verdad como si fuera mía para cargar. Les dije a los 3, era de ustedes. Lo siento. Me tomó un tribunal para volverme valiente. Luego deslicé las copias sobre la mesa coja hacia Mara, todas, y puse la decisión donde siempre debió haber vivido. Tú decides cuando los pequeños leen el resto. Tú, no yo, no un juez, no ella. Ella se limpió la cara con la manga y preguntó la única pregunta que quedaba en el mundo. ¿Alguna vez quisiste devolvernos? Y le dije, ni por una hora. La sesión de la tarde tomó 40 minutos, y el caso de Kendra murió en silencio sobre una mesa, de la forma en que el papel mata las cosas. Con el consentimiento original en evidencia, el sello de una notaria en la exhibición, y el perito en caligrafía de la corte en espera, la acusación de falsificación ya no era simplemente débil. Era perjurio con pista de despegue. Bass lo vio. Los abogados huelen sus propias primas de mala praxis. Después de una conferencia susurrada, su clienta retiró la alegación de falsificación en el registro, y concedió que la firma era suya, lo cual significaba conceder la nota, lo cual significaba conceder el precio. El juez Hallis negó la petición desde el estrado. Hizo una determinación de abandono. 12 años, dijo, sin una llamada, sin $1, sin una tarjeta de cumpleaños, no es una enfermedad ni un distanciamiento. Es una decisión renovada diariamente. Dijo la palabra decisión como martillazo. La impugnación del testamento se fue con ella. No puedes alegar que envenenaron a tu madre en tu contra mientras tu propia letra está en el registro explicando exactamente cómo llegó a esa conclusión. Y miró a mi hermana un largo momento, y le dijo que el tribunal rara vez había visto a un padre mejor servido por la tutora de un hijo, que ella, a su propio precio de venta. Sin prisión, sin esposas. La vida no te da esa escena, y yo había dejado de necesitarla. En el pasillo después, Kendra pasó junto a nosotros, con Bass cuidadosamente 3 pasos atrás. Aminoró el paso al llegar con Mara. Mi hija se paró muy derecha, con la postura de su abuela y mi plancha, y miró a su madre como se mira al clima alejarse. La boca de Kendra se abrió, y lo que fuera que tuviera adentro, se lo tragó. Se volteó hacia mí en su lugar, y por 2 segundos, la actuación desapareció, y era solo mi hermana, cansada, de 43 años, sosteniendo una bolsa con las 2 manos. Siempre fuiste mejor guardando las cosas que yo, dijo. Hasta a ellos. Luego salió por las puertas dobles hacia la luz de junio, y los 3 niños la vieron irse, y ninguno de ellos movió un pie hacia ella. El ventilador haciendo clic fue más fuerte que su despedida. 6 semanas después, con la determinación de abandono en los registros y la bendición de Dana Winters en el expediente, Carmen presentó para terminar los derechos de Kendra e iniciar el proceso de adopción para Jonah y ella. Nadie objetó. Nadie se presentó. Los avisos certificados volvieron firmados por una extraña en un centro de correo en Nevada. Mara cumplió 18 años ese octubre, lo cual significaba que ya había pasado la edad para toda esta pregunta, hasta que se sentó en mi mesa de cocina un domingo por la noche, deslizó una impresión hacia mí, y dijo, presenta una para mí también. Adopción de adultos. Existe. Lo había investigado ella misma, de la forma en que investiga todo, con 16 pestañas abiertas. Y cámbiame el apellido ya que estás, dijo. Y luego, porque vio mi cara, miró sus manos y terminó, no eres solo la que se quedó, Iria. Eres mi mamá. El papeleo solo está atrasado. El papeleo tenía 12 años de atraso, y lo firmé de todas formas,
Y no logré hacerlo con mano firme, y nadie en esa mesa me lo reprochó. La caja gris vive en el mostrador ahora, sin llave, mayormente vacía. Los originales pertenecen a un expediente de la corte en la cabecera del condado, y las copias le pertenecen a Mara, que las guarda donde su hermana no pueda tropezarse con ellas todavía, y le pregunta a la terapeuta de ella, no a mí, cuándo podría llegar el momento. Esa decisión era suya para tomar. Ya no guardamos las verdades de los demás en esta casa. Solo nos guardamos las unas a las otras. En junio llegó una carta dirigida a los 3 niños, con letra cursiva, matasellada en Nevada. No la abrí. No la filtré. La puse en la mesa de la cocina con las cuentas, les dije que era, y salí del cuarto. Y por la puerta, escuché a los 3 decidir juntos. Voces bajas. 3 niños más sabios sobre su madre de lo que yo jamás les permití ser. La pusieron en el cajón de cosas sueltas, con las postales en blanco y la cajita todavía envuelta del restaurante, sin abrir. Tal vez algún día, su decisión. Me pidió una hora, 12 años atrás, en un porche que todavía barro cada mañana. Su hora finalmente se terminó. Y los niños, ahora, lo saben todo, y siguen aquí. Si de todos mis 12 años se llevan una sola cosa, que sea esta. La sangre puede decirte de dónde vienes, pero es la gente que se queda, la que aparece a las 4 de la mañana con un nebulizador, la que te dice la verdad incluso cuando les cuesta la versión de sí mismos que más aman, la que te dice a dónde perteneces. La familia no es el nombre en tu acta de nacimiento. Es el nombre en 4,000 loncheras. Es quien sigue de pie en la cocina cuando cada par de faros ha seguido de largo. Esa es mi historia. Una caja gris, un sobresellado, una pregunta de un juez. ¿Lo saben? Y la hora más larga que mi familia vivió jamás. Si alguna vez has sido quien se quedó, quien cargó todo en silencio, cuéntame tu historia en los comentarios, porque alguien ahí abajo necesita leerla esta noche. Suscríbete a Noches de Misterio antes de irte. Hay más mujeres calladas por aquí, y ya terminamos de estar calladas.